Bueno, vamos a ver. Me está grabando, ¿no? Estamos en antena, en onda. Bueno, vamos a ver a propiedades. ¿Eh? Tienes materiales, tienes circuitos. Entonces en circuitos, añades propiedades. Y nuevo circuito. Y dices circuito A. ¿Y qué corriente le metes en el circuito A? Pues si aquí sacas 450. No, es que me pongo más cerca del micrófono. No. No hace falta. Si tú sacas 450 alambres, vueltas, ¿qué corriente tiene que llevar cada alambre? Pero me calcularlo. Saca la calculadora, no te digo. Pues 1250 partido por 450, ¿no? Ahorita. Ya tienes aquí la calculadora. Aquí está 2.77. Pues entonces tienes que meter 2.77. Metes aquí 2.778. ¿Y eso, profe, en serio o en paralelo? No, tranquilo. Y le dices OK. Añadir propiedad, otra, nuevo circuito. El B. ¿Cuánto? Pues eso partido por 2. Y ahora te digo por qué. De ojido, entre 2. 1.38. 1.38. Y el circuito C, de la fase C. Igual. Entre 2. No, igual, ese. El valor anterior. Entonces ya tienes los circuitos. Ahora tienes que ¿cómo se hace esto? Añadir propiedades en serie, vale. No. Entonces, ¿dónde hacías esto? Milímetro, esto está bien. Operación. Vale. Te vas aquí, te vas al Cooper. No. Entonces tú tienes que ahora que asignar. Entonces tú apuntas ahí Y le metes el de cobre. y entonces y le metes aquí, y le metes ahí, le metes aquí, le metes ahí, le metes aquí, le metes ahí, le metes aquí, le metes ahí, le metes ahí, le metes ahí. ¿Qué fases tiene que haber? Yo ya hablé contigo para lo del teorema de Ferraris, ¿no? ¿Dónde tienes el dibujo ese maravilloso que tienes? ¿Aquí? No, acá. Eso. Ha salido solo. ¿No tienes aquí asignado a las corrientes? No las tengo asignadas. No. Bueno. En una máquina rotativa, tú metes A y metes A'. Es un paso diametral. La siguiente fase, para que cumpla el teorema de Ferraris, ¿qué tienes que hacer? Desfasar a 120. 120 grados. ¿Y la siguiente? Menos 120. O menos 120 o más 120 de la de B. Ok.
tal forma que te tiene que salir A, prima, sin prima, prima, sin prima, prima, sin prima, una alternancia. En ese aspecto. Bien, si tú cortas aquí, por ejemplo, sacas B, sacas C', sacas A, sacas B', sacas C, sacas A'. Como tienes 12 ranuras y aquí tienes 6, Se repite. entonces dices, bueno, muy bien, yo ya tengo estos conductores. Yo voy a considerar que los sin prima son lados positivos. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces ahora vamos a ver cómo van las corrientes en esas fases para que cumpla el teorema de Ferrari. Entonces, primera posición. A, B, C. ¿Cuánto vale la corriente en A? En A vale, así como lo habíamos hablado ahorita, en la fase A sería Máxima, la que sea, pero el máximo, ¿no? Si tú tienes ISUA, igual, ahí máxima coseno de omega t, y estás en el instante t igual a 0, esto es 0, el coseno de 0 es 1, la I instantánea es igual a la I máxima. Como yo te estoy dando valores pico, es la I máxima, pero por cada alambre. Por eso hemos puesto 2 y pico, 2, 7, 8, máximo. Como te da máxima, positiva o negativa. positivo. Positiva. Luego, lado de bobina positivo, con corriente positiva, más por más. La corriente sale del plano del papel. Okay. En la prima es menos por más de la corriente. Entra. ¿Qué pasa en la fase B? La corriente es negativa. ¿Cuánto vale? Saca la calculadora que vas a necesitar. Bueno, la voy a traer allá. No, déjalo. Vamos a ver, ¿cuánto vale este coseno? A partir de ahí ese pedacito. Sería 120, o sea, 120 de la fase A. 120 es este. ¿Y esto cuánto vale? 120 menos 180. Por 180 menos 120, sí. ¿Cuánto vale eso? Pero 40. No, pero es 60. Es que ya no vivo sin la cálculo. De 0 a 0, Cero. 0. De 2 a 8, Sí. 6. Son 60. 60 grados. Como tú estás proyectando sobre el eje X, ¿cuánto vale la corriente instantánea en B? En B sería. Este sería el seno, es el opuesto entre la hipotenusa. Sería el coseno. Sería El coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? ahí de 3 sobre 2. No, es un medio. Un medio. Es igual que el seno de 30, un medio. Luego, la corriente aquí vale negativa y en valor la mitad de la corriente en A. Sí, ¿Cómo hemos metido la curva? 1.32. 1.32, que era la mitad, ¿no? Sí. Negativa. Negativa. Bueno, pues entonces por los lados B va a correr una corriente negativa. Una corriente negativa con un lado positivo, Negativo. entonces Va a ir entrando. entra. En la C, ¿qué pasa? La C también es negativa. Negativa y un medio también. Luego, negativa con corriente negativa,
Sale. Negativa con corriente negativa. Sale. Positiva con corriente negativa. Entra. ¿Cómo va el fasor de campo, del campo, de la fuerza magnetomotriz formado por estas corrientes? ¿Cómo va el fasor? Con respecto al isótopo. Perdón. ¿En dónde está? ¿En dónde está situado? El fasor. Sí, el fasor. No sé, ahí aniquilado. Tú tienes tres corrientes que son salientes y tienes tres corrientes que son entrantes. Ese es el. Profe, y no ocupa la mano izquierda en ese caso. No, porque la mano izquierda para fuerzas. Fuerza de la magnetomotriz, ¿no? No, fuerzas mecánicas Fuerza mecánica. Y esta es la eléctrica, ¿verdad? La presión. o magnéticas, ¿no? Ok. Entonces, es la regla del sacacorcho de la mano derecha. Entonces, el campo va aquí. Pero, aquí, entre la B y la C, tienes tres entrantes y tres salientes. Comer algo. Sí, voy a comer. ¿Qué no has comido? No, algo para chupando. Tienes tres entrantes y tres salientes. Aquí hay otro campo, otro fasor, otro polo. Sí. ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Mano derecha, la mano derecha, la mano derecha. Para abajo. Si tú hago aquí, entonces ya tienes tú dos polos y aquí iría para arriba y aquí iría para abajo. Y tienes 1, 2, 3, 4 polos. Una máquina de 4 polos. ¿Cuál es la distancia entre este punto y este punto? 40.5. polar, 40.5. ¿Y en grados? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero porque tengo 7 bolas. No tienes 7. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son imanes, ¿verdad? No, eso es la pieza. Eso es esta pieza, Ok. ¿no? Que es donde realmente sale el polo. Donde sale el flujo o donde entra el flujo. Yo imán no había. Ok. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que con esta posición, este motor lineal coloca los polos así. ¿De acuerdo? Vamos a ver para dónde se mueve cuando tú varíes las corrientes. Si yo este instante lo cambio y estudio el otro instante, A, B, C, el fasor, todo este fasor ha girado 90 grados. 90 grados. ¿No? Sí. Sí. Entonces, en ese, te voy a poner en rojo, en A, ¿cuánto valdría la corriente? La fase A, ¿cuánto valdría la corriente? Sería coseno de 90. Es Sí. 1. O es el. Acá. Pero malo. Estoy pensando si irme a llorar. Ay, no, pues. ¿Cuánto? No, hombre, no, por Dios. No tienes calculadora aquí. Acá. Aquí, sí. Fíjese que nunca lo he usado, pero la de Windows. Si quiere que lo aquí. Calculador por aquí.
Muy bien. Entonces, aquí la tienes. Entonces te dices, lo que pasa es que Creo que aquí se cambia científico. Aquí sí, está, sí. es el científico. Entonces ya te sale aquí el coseno. Y eso está en grados, porque no, no, ahí está digriva. Digriva. Los radianes, o cómo. En degrees. En grados. ¿En degrados o en degrees? Degrees, que son los 90. Los grados son de 100 degrees. En 90 grados, perdón, no, 0, 1 de 0, y ahora metes el coseno. Igual a 0. Y te está dando igual a 0. Cero. Entonces la corriente Es 0. Es 0. Entonces en A, la corriente ni sale ni entra. Un 0. Un 0. Un 0 y un 0. ¿Cuánto va la corriente en B? El B sería ahora va a ser positivo. Ah, muy bien, muy bien. Y va a ser el coseno de 100 y 120 y ahí se parte de 90, 90 menos 120 sería 30. 30, muy bien. Entonces ¿Cuánto va sería el coseno de 30? ahí de 3 sobre 2. Muy bien, muy bien. Raíz de 3 partido por 2. Entonces, pero positiva. Positivo. Entonces, donde tengo positivo, punto. Donde tengo positivo, punto. Donde tengo negativo, aspa. Y aspa. ¿Qué pasa con la fase C? Va a ser negativo para la corriente. ¿En cuánto? Va a ser también lo mismo. Lo mismo, perfecto, perfecto. Entonces, negativo con negativo Positivo. y positivo con negativo. Entonces, ¿en dónde va a estar situado el campo? El campo del estador. Sí, de estas corrientes han provocado ahora un campo que se ha movido. ¿A dónde está situado ahora? ¿Dónde lo localizas? Va a estar. Va a estar acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Y para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Va a estar para. Abajo. Abajo, no. ¿En dónde abajo? ¿Aquí? No, pero abajo. ¿Aquí? Sí. Pero la dirección, no te digo yo dónde lo pintas, sino la dirección, ¿dónde va? ¿Para arriba? ¿La flecha va para arriba o va para abajo la flecha? Va para abajo la flecha. Vamos a ver. A ver, la mano derecha. Pero, ¿qué ocupo ahorita? Pero, ¿FBI o...? No, ni FBI, nada, Solo, todo, sí. todos los dedos. Ok. Los dedos entrantes, donde va la corriente, y salientes, donde va la saliente. Los dedos entre donde va la corriente, ¿verdad? Aquí o para abajo. Entra Entra. y sale. ¿Para dónde va? Saliendo. Bueno, va para arriba. Y situada aquí, además. Profe, mire, pues ya estoy confundido, pero ¿cómo se ocupan las manos? Vamos a ver. Una cosa es la ley de Faraday. BEV. Otra cosa es la ley de la fuerza. FBI. Y otra cosa es cómo va el campo con respecto a la corriente o cómo va la corriente respecto al campo. Si tú metes la corriente que salga por los dedos, el dedo gordo te está indicando que la rueda del sacacorchos, la rueda del triedro directo. Entonces, si te das cuenta, Y para esta de aquí de parada, ¿es una carga o también se puede ocupar para...? no, tú tienes ahí, normalmente tienes el campo y tienes la velocidad del conductor. Y te sale la dirección de la fuerza electromotriz inducida, Faraday. Y la velocidad del conductor sería la corriente, ¿verdad? No, la corriente va a ser esa misma. La corriente va a ir girando en el mismo sentido que la fuerza electromotriz.
¿Por qué? Ya, Porque ¿qué es una fuerza electromotriz? En un circuito, tú tienes aquí es un cero y tienes aquí una carga. ¿Para dónde va la corriente aquí? en este sentido. En este sentido. Pero dentro de la corriente, ¿cómo va? Fuera de la fuente va del positivo al negativo. Pero dentro Es lo opuesto. va del negativo al positivo. O sea, en el mismo sentido que la corriente, que la fuerza electromotriz. Bien. Bueno. Tengo esta. Entonces, 90 grados que ha girado las corrientes han provocado un desplazamiento de 90 grados, pero para allá. El campo se va desplazando para allá. ¿De acuerdo? Si se vieron moviendo para allá. Teoremas Ferraris. En este caso, el campo se hubiese movido así. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tú sitúas un polo del deslizador enfrentado con este, ¿qué pasará? Se van a sumar, pero. ¿Eh? Se van a sumar, pero. No. Olvídate de este campo. Ah, ok. ¿Eh? Ahora ya estamos en esta posición. Sí. Y tienes el polo aquí y el polo aquí. El polo del deslizador aquí y el polo del estator ahí. ¿Qué va a pasar? Van a interactuar los dos. ¿Eh? Van a interactuar los dos. Hombre, claro que sí. ¿Qué va a hacer con el traslador? Con el deslizador. ¿Lo va a ejercer una fuerza sobre él? Sabes que ese siempre F de B, la corriente. B para arriba. La corriente aquí, como no tienes corriente, ¿A dónde la puedo pasar? bueno, cogemos estas corrientes. Ah, ok. B para arriba. Ok. B para arriba. Entrando La corriente entrando. La fuerza para acá. para acá. Pero es la fuerza sobre este conductor. Luego este te va a provocar que toda esta pieza Se va. se mueva para acá. Y no es lo que queremos eso. ¿No? Da igual. Porque tú tienes que saber para dónde se mueve. ¿Pero por qué? Eso visto desde el FBI. Pero si tú tienes aquí una pieza de metal, ¿dónde está el polo norte? Aquí. El polo norte. Ah, vaya. Ah, pues la casa. Espera. ¿Qué me trae eso? Me traigo a la casa para dormir aquí. Desde el punto de vista magnético, ¿esta superficie qué es? ¿Polo norte o polo sur? Saliente es norte. Norte, muy bien. Norte. ¿Y esta? Entrando sur. ¿Y aquí? Allí es sur. Y ahí es norte. Muy bien. ¿Qué pasa con los polos de distinta nomenclatura? De distinta polaridad. Se trae. Se atraen. Luego, estos dos van a intentar alinearse. Y así se va a mover. Y así se va a mover, claro. Entonces, si esto queda fijo, este se tiene que desplazar para allá. Si este se queda fijo, este se tiene que desplazar para acá, para que se alinee. Pero fíjate
que aquí se produce una atracción, pero ¿y aquí? Ahí es lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué Se es? tratarían de alejar, Alejarse, repeler, repeler. se repelen. O sea que con una repulsión, con una atracción, el efecto se duplica. Y eso que el efecto se replica como... Claro, porque tú no tienes solamente ese efecto, no tienes la atracción, sino que encima está reforzado Con ese otro por pedacito. esta repulsión. Entonces sí se va a mover. Claro que se va a mover, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces tú tienes que sacar la fuerza cuando este fasor esté desfasado 90 grados con este. Tengo que sacar la fuerza. Sí. Y también con el efecto del otro. O solo... No. Si tú haces en el programa fuerzas, te va a salir o fuerza positiva o fuerza negativa. Depende si lo que estás considerando es que diga, oye, me interesa que la fuerza que se ejerce sobre el estator. Como el estator, entonces dejarías esto quieto, el estator se tendrá que mover para allá. Luego el estator está recibiendo una fuerza con este sentido, con esa dirección. Entonces sería una Fx positiva. Ok. Pero en este Si caso... tú dejas esto fijo y dices, ¿qué fuerza está actuando sobre esto? Sí, una fuerza negativa. Negativa, porque estaría una fuerza para llevarlo a este aquí. No te asustes de los positivos y los negativos cuando te salgan las fuerzas. Ok. Bien. ¿Por qué 90 grados? Porque, ¿sabes tú esa potencia? Esa formulita que hemos No me acuerdo. no me digas. Ah, sí, es la de... ¿Cómo se llama la de...? Y además la utilizas con Doris, esa, la de transmisión. No la hemos visto esa pues todavía. Yo la he visto, yo te la he dado en máquina síncrona. Sí, máquina síncrona sí usted no la vio. Entonces, ¿cuándo es la potencia máxima? Ah, pues fue una pregunta. ¿Y el motor síncrono no va a entrar en evaluación? No entra. Ah, no entra. Motor síncrono, no va a entrar. En el examen final, no. Ah, ok. Igual que en el corto. ¿No? ¿Cuánto es la potencia máxima? Cuando delta sea Uno. Cuando sea uno, o sea, no entra. cuando delta sea 90, Ok. este ángulo 90, Esto es delta, por favor, no delta. Ah, ok. eso es delta. Entonces, a continuación, ese es el primer caso. Ahora tienes que ir cada 5 grados, 5 grados. ir variando esto, 5 grados, hasta conseguir 180 grados, un paso polar. Entonces, hemos visto que yo he movido 90 grados y se ha corrido 90, Sí, ahí se ha corrido para acá. Entonces, es 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Profe, vamos a empezar desde 90. Bueno, no, pero entonces tienes que situar esto aquí Ah, ok. con respecto a este. Si el instante t igual a 0 es ese, y este es t igual a 90 grados, ¿no? Entonces tú tienes que poner este en 0 para que, si el otro está en 90, si este está en menos 90, para que este esté en 0, Ok. para que haya la diferencia de 90 grados. Entonces tienes que ir variando, ¿no? ¿Cómo te va a variar? ¿Cómo te va a variar la posición de este vector? Tú tienes que ir variando esto para que siempre conserves los 90 grados. 90 grados. Está bien, pues. No, enseguida acabo. Para que te quedes en los 90 grados. Siempre. Siempre, Eso es andar en sincronismo. Es una máquina síncrona. Ok, pero está bien. Está bien. Eso es tuyo de esta mañana. También mi proyecto. ¿No has comido? No, es un proyecto.
hagas un proyecto. Sí. Parecía que la comida. No, no. Qué materializado está este, que hasta los proyectos en la comida. ¿Te das cuenta? Sí, Bueno, pues aquí está la dificultad del proyecto está aquí. ok. En darte cuenta cómo funcionan ahí los campos, cómo vas variando. Está bien, profe. Está bien. Y creo que con lo que me acaba de decir, creo que lo he dibujado mal. No, pero, si ves, si no te supo, ¿No? Este, Depende cómo cómo asignes esas ranuras. Si tú las asignas así, B, C', A, ¿no? El este estará entre 1, 2, 3, 4, entre la cuarta y la quinta. Estará 1, 2, 3, 4 y 5. Entre la cuarta y la quinta estará ahí metida. ¿Eh? Lo has puesto, si ese es para acá y ese es para allá, ¿eh? Estos están alineados. ¿Te das cuenta? Más o sí, menos, ¿verdad? casi. Más o menos. Entonces no te va a producir empuje. El empuje va a ser muy pequeño. Ok, profe. Entonces tú tienes que ir jugando. Por eso es interesante ver cómo están los fasores aquí. Ok, está bien. Vamos a escuchar. Venga, reproduce eso un poco a ver qué has grabado. Me ha grabado y todo, ¿no te digo? Ya.